si alguien tiene alguna, si alguien todavía tiene alguien que le falte que le revise ya, entonces vamos a pedir posteriormente. Bien, entonces estoy pidiendo permiso para que podamos grabar la clase. Ya. Bien, ya estamos grabando la clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar con la última lección. Como les he comentado, el día lunes hacemos la revisión cruzada y el día miércoles tendremos el examen. Ya hoy día voy a publicar el PDF de todo el material y los contenidos que entrarían para el examen. También algunas otras actividades que ustedes tienen que llevar a cabo, ¿ya? O sea, van a estar atentos al chat. Voy a dar algunos avisos muy importantes sobre este asunto. ¿Ok? Bien. A ver, quería hacer algunos. Ingeniero, una consultita. Sí. Bueno, el primer paso era la revisión hacia todo el trabajo, o revisión cruzada, como usted lo ha llamado, creo. Ujú. Pero, ¿en qué momento nos van a devolver esa revisión? Porque hasta ahorita yo no tengo, digamos, mi revisión. O cómo va a ser la dinámica, no entiendo. A ver, para ser claros, entonces, para aclarar la figura, el día lunes, el día lunes, vamos a publicar toda la revisión cruzada. O sea, todos ustedes van a publicar su revisión, ¿no? De su compañero. Entonces van a publicar, como hemos visto la última clase, tienen el documento de investigación y también van a adjuntar ahí el documento de revisión. Entonces, mínimo se espera 2 documentos en el peor caso. Si hubiera solo un documento, entonces en ese documento están todas las observaciones. Ahora, ese documento tiene que ser compartido con su compañero, ¿ya? El día lunes se concluye la actividad e inmediatamente tu compañero tiene que pasarte. Si lo hacen antes, mejor. Y si te lo comparte por ese medio, por Google Drive, mejor, ¿ya? Entonces, si es un documento compartido con observaciones, mucho mejor. Entonces, el día lunes sí o sí todos ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, una vez que hemos concluido la revisión de ese documento cruzado, así entre compañeros de la clase, una vez que se ha concluido con esa actividad, que va a ser el día lunes a las 5:15, entonces yo voy a pasar a revisar ese documento para la nota final de la primera actividad y voy a revisar la calidad de revisión que les ha hecho, voy a revisar la calidad del documento presentado. Como les he comentado, ¿no? Y espero en realidad así, es que la persona que ha hecho las observaciones correspondientes, vamos a decir, tu objetivo general está mal, los objetivos específicos están mal por esto y por esto, yo voy a ver su documento, ¿no? Esas observaciones que hace él no tiene que existir en su documento. Entonces, no es observar por observar o ser criticón por ser criticón, ¿no? Sino tiene que ser reflejado en el contenido de su documento. Entonces, de ahí viene el valor en realidad cruzado, ¿no? Yo quiero que también lo vean de esta forma, ¿no? Si ustedes están con esos criterios, con esos ojos a su compañero, se espera que con esa calidad correspondiente. Entonces me voy a asegurar de ello. En realidad es eso lo que quiero ver en sus documentos. Los errores que ustedes han visto en otro no tienen que existir en su documento. Y si han hecho así, está bien, bien, ¿no? Ahora, son observaciones que tienen que ser muy coherentes, muy correctas, ¿no? Porque no es hacer cualquier observación. Entonces, el día lunes, sí o sí, todos van a tener acceso a la evaluación que les ha hecho su compañero. De hecho, es parte de la evaluación que tiene que compartir con ustedes, ¿ya? Y que Ah, todavía no tengo clara la figura. Tal vez es reiterativo, pero ya el lunes tenemos el pasado lunes ya hemos hecho una revisión. ¿No sería que esa revisión nos retroalimente para que ya lo mejoremos y el lunes le presentamos?
con una segunda versión mejorada, porque ahorita yo no sé, digamos, qué observaciones tengo. Y mi compañero sí lo tiene porque usted lo publicó el lunes, entonces ya tiene una ventaja sobre mí. Si yo le vuelvo a presentar el mismo documento el día lunes, va a estar incompleto y vamos a estar en total desventaja. ¿No cree usted eso? A ver, bien, ese es un buen detalle que acabas de comentar. Am, Esto tiene que ser un trabajo en equipo, ¿ya? O sea, entre ustedes dos, ¿ya? Tienen que ser bien colaborativos, ¿ya? Eso quiero que lo tengan muy claro. En el peor caso, lo otro sería decirles, podríamos hacer de esta forma, ¿ya? Sí o sí, viernes deberían publicar su documento final para la revisión de su compañero. Sí o sí, el día viernes, ¿no? Eso podría ser una regla. Entonces, el día lunes, solamente su compañero publica las observaciones. Así sencillo, todas las observaciones que tiene a ese documento. El día lunes ustedes tienen esas observaciones. Y si pretenden mejorar, hacer algo, ya va a ser en base a esas observaciones que su compañero les haga. ¿Ya? Ustedes pueden tener una segunda versión si quieren en base a esas observaciones del día lunes. Pero yo diría que básicamente debería ser el día viernes la fecha definitiva de presentación de documentos finales para sus compañeros. Y el día lunes sería la fecha límite para sus compañeros para que presenten sus observaciones o su evaluación real. Básicamente eso debería ser. Lo que ha pasado en la clase anterior básicamente ha sido un adelanto, un ejercicio de lo que va a pasar el día lunes, ¿no? Básicamente es eso. Entonces se les ha mostrado la responsabilidad que tienen los que van a revisar y lo que van a publicar. Entonces yo creo que podríamos proceder así. No sé si con eso respondo ya a tu duda. Inge, algo que le quería pedir es, tal vez todo lo que hemos hablado lo puede publicar ahí en el tablón para que esté escrito. Ya, perfecto. Así lo haremos. De hecho, va a estar con cronograma de actividades. Así lo haremos. ¿Les parece? Gracias, Inge. Ok, con eso hemos aclarado entonces. Muy bien, chicos. Entonces empezamos nuestra clase y voy a compartir mi pantalla ahora y vamos a avanzar la última parte teórica, ¿ya? A ver. ¿Me permiten conocer si pueden ver mi pantalla? ¿Ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, que se ve su pantalla. Excelente, muchas gracias. Bien, la lección que hoy día nos toca tiene que ver con algo que es, el tema es reportar hallazgo. Es decir, he escogido este grafiquito un poquito para que grabe en la mente lo que va a ocurrir. Ya en esta parte superior, como ustedes pueden ver en este dibujo, ¿ya? Al ver este dibujo, básicamente nos trae a la mente unos bichitos en programación, en ingeniería de sistemas. Más después ustedes van a escuchar mucho hablar de los bugs, de los errores que existen en un programa. No existe en el mundo ningún programa informático que no tenga errores. Entonces, eso es este dibujito, ¿ya? Entonces, lo que buscamos en cualquier programa informático es encontrar errores, es encontrar defectos, es encontrar fallas. Pero una vez que los encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Queremos reportar el hallazgo de esa información a otras personas. Y aquí un poquito he puesto el mapa mundi de ese dibujito. Queremos compartir la información, queremos que esa información, ese hallazgo, sea conocido por otros, ¿ya? Eso he puesto un poquito para ver o graficar la importancia de que es necesario comunicar la información que hemos recolectado. En la materia en la que estamos hablando de una metodología de la investigación, de cómo hacer investigación, de cómo producir documentos, de cómo generar información.
Y ese documento o esa información que hemos generado o hemos encontrado, como dice aquí, hemos hecho un hallazgo de alguna información valiosísima, queremos compartirlo. Por ejemplo, uno de los temas más bonitos, no voy a decir más bonitos, no los especiales, un tema que vimos fue, lo último que recuerdo fue acerca de la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar en la medicina. Entonces hemos hecho un documento muy bonito y nos gustaría compartir con otras personas que lleguen a mirar esa información. Había otro documento de investigación que hablaba acerca de la robótica en el tema de la medicina, cómo nos puede ayudar en esta época de la pandemia, de los problemas sociales que estamos teniendo. Sería genial divulgar esa información para que otros conozcan. Entonces, lo que queremos decir es que una vez que nosotros hemos trabajado bastante en un documento, lo hemos elaborado el documento, queremos que ese documento se publique para otros. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esa publicación? ¿Cómo vamos a redactar ese documento? ¿Cómo vamos a hacerlo público, no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase y es de lo que queremos hablar en esta oportunidad. Entonces, una cosa que queremos hacer, como muestra este tema que he planteado aquí, es sugerencias de redacción. Queremos tener las mejores prácticas de redacción. Yo siempre digo que los informáticos, los ingenieros de sistemas, somos nulos en redacción. Así que lo siento, pero tenemos que saber escribir. Así que no nos queda de otra. Tendremos que aprender o pedir ayuda o auxilio a otras personas que nos ayuden en redacción. Muchas veces yo decía, cuando se escribe un proyecto de grado, un proyecto de tesis, un documento de investigación, hay que escribirlo, vamos a tener un montón de errores, obviamente, y lo pasamos a un experto en redacción, ya que nos critique, que nos haga todas las observaciones correspondientes y en base a eso empezamos a redactar. A manera de experiencia, cuando yo empecé a redactar mi tesis, obviamente cuando han revisado mi documento tenía N observaciones y era un dolor de cabeza, ¿no? Corregía de una forma, mandaba al docente y otra vuelta, ¿no? Eso está mal, era un ciclo de nunca terminar. Entonces es complicado porque nosotros como informáticos, como ingenieros de sistemas, nos cuesta un poco esta parte. Es todo un arte saber redactar un documento, así que no hay que tenerle miedo. De todas formas, podemos contratar una persona que nos pueda hacer una revisión. Pero lo más importante en una redacción, para que nos vaya muy bien en una redacción, son estas 7 sugerencias que les presento, que bueno, no es autoría mía, bueno, es lo mejorcito que he podido ver para que ustedes lo tengan en mente, lo graben en su mente para cuando tengan que hacer una redacción, lo tomen en cuenta. ¿Ya? El primer punto es ordenar nuestras ideas, ¿no? Tenemos que tener muy claro de lo que queremos hablar, ¿no? Tenemos que organizarnos muy bien, ¿ya? Y aquí habla, bueno, quizás no lo pueden apreciar mucho, habla de un esquema que debería ser muy sencillo con las ideas principales y secundarias. Entonces, señores, aquí yo les vuelvo a recalcar todo el curso, todo este semestre, vamos a decir, todas las semanas que hemos estado hablando con ustedes, hemos hablado mucho, hecho demasiado énfasis en cómo puede ordenar sus ideas. Si uno quiere ordenar sus ideas, tiene que usar alguna herramienta. ¿Cuál es la herramienta que más hemos utilizado en todo el curso? Espero sus comentarios en el chat. ¿Cuál es la herramienta que usarían ustedes para ordenar sus ideas, sus pensamientos? Así que escríbanlo. Estoy mirando el chat, parece que no hay nadie que quiera escribir. ¿Cuál es la herramienta que vamos a usar para ordenar nuestras ideas? Respuestas. ¿No hay ningún comentario en el chat, por favor? ¿Y qué están comentando? Muy bien, un mapa mental, una lluvia de ideas, esquemas. Excelente. Hemos hecho bastante énfasis en todo el curso mapas mentales.
realmente no soy un fanático empedernido con ese asunto, pero yo creo que es una excelente herramienta. Y si ustedes realmente aprenden a usarlo, aprenden a dominar esa herramienta, les va a ir muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque un mapa mental ordena muy bien las ideas, ¿no? Pone en el círculo lo que queremos hacer y las ramitas que llevan al tema principal. Y del tema principal tenemos las ramas secundarias y si quieren de las ramas secundarias tenemos un tercer nivel. En algunos casos hasta llegan cuarto, quinto nivel, que es exagerado, pero para mí hasta llegar a de las ramas principales a la segunda rama principal ya es suficiente y si es necesario llegamos a un tercero. Pero esa herramienta es muy poderosa para ordenar las ideas. Otra cosa muy importante en el tema de redacción es usa frases cortas. O sea, lo que normalmente encontramos, y ustedes van a ver en algunos documentos, es que le dan muchas vueltas a un tema X, ¿no? Le adornan por aquí, le agregan esta información y al final no sabes de qué está hablando. Entonces, una muy buena redacción usa frases cortas. Normalmente ocurre que cuando tú estás redactando un documento donde estás exponiendo el asunto fundamental, por ejemplo, vamos a hablar de nuestro documento que estamos elaborando. Tenemos un objetivo general, tenemos los objetivos específicos y hemos dicho que cada objetivo específico tiene que ser desarrollado. Entonces, cuando ustedes están desarrollando un objetivo específico, van a tener un subtema, un subtítulo dedicado a ese objetivo específico. Y cuando empiecen a redactar y empiecen a hablar de ese objetivo específico, las primeras líneas deben ser frases cortas relacionadas con ese punto específico. Y a continuación, los siguientes párrafos, incluso algunos subtemas relacionados con ese subtítulo, van a ir a soportar o darle mayor información o mayor amplitud a esa frase corta que han expresado en las primeras líneas de ese párrafo. ¿Ya? Entonces seguimos la dirección, seguimos la coherencia, el camino en el que vamos en el desarrollo de nuestro tema. ¿Ya? Muy bien, la otra sugerencia que nos hace para que tengamos una buena redacción es que no debemos abusar de los adjetivos, ¿no? A veces mucho empezamos a usar frases medio raras, ¿ya? Voy a ponerles un ejemplo. Hay algunos ejemplos que podemos tener. Ya no los tengo escritos ahí, pero se los voy a leer de algo que tengo aquí a la mano y dice lo siguiente. Por ejemplo, cuando estamos redactando ya el documento, no deberíamos usar estas frases. La primera dice, yo encontré que el sistema del software actual era difícil de operar por los usuarios. Yo encontré. ¿No? En vez de decir yo encontré que el sistema de software actual es difícil de usarlo, de aplicarlo, etcétera, es mejor decir se encontró que el sistema de software actual era difícil de operar por los usuarios. En vez de decir yo, nosotros, mi equipo, entonces mejor decir se encontró. ¿Quién encontró? Está implícito. Ustedes, porque ustedes son tú eres el autor o el equipo es el autor de ese documento. Otra frase que no deberíamos usar, ¿no? Cuando hablamos del tercer punto, no abuses de los adjetivos. Dice, la interfaz de usuario actual es muy bonita. La interfaz que hemos diseñado es muy bonita. ¿Qué está mal ahí? Realmente expresa lo que tú sientes, el resultado del trabajo que has hecho. Pero mejor es redactarlo de esta forma, es mejor expresarlo de esta forma, dice. La interfaz de usuario permite un manejo intuitivo del software gracias a las disposiciones de los componentes en el menú principal.
¿Notaron? ¿Ya? Nosotros no podemos decir algo así como la interfaz es muy bonita, ¿no? No es bien pintudo porque tiene colores, etcétera, ¿no? Nosotros decimos, ¿por qué es genial esa interfaz que han hecho, ¿no? Y ahí dice, ¿no? La interfaz permite un manejo intuitivo del software. La ubicación, los colores que se han usado son correctas, ¿no? Entonces, la expresión muy bonita es muy ambigua porque muy bonito puede ser genial para una persona, para vos, pero para la persona que está leyendo, pues, porque es bonito, no, no me parece que sea bonita, ¿no? Pero si das razones de por qué lo es, ya bastante. Muy bien. Ah, hay otras expresiones que debemos evitar, por ejemplo, que tiene que ver como repetir la misma palabra, ¿no? A veces utilizamos la misma palabra. Se ha desarrollado el sistema, se ha desarrollado un proceso, se ha desarrollado una manera de trabajar, etc. Y la palabra desarrollar se repite una y otra vez y otra vez. ¿Qué hacemos para evitar eso? Queremos explorar sinónimos. Para desarrollar, ¿qué sinónimos tenemos? Por ejemplo, crecimiento. Hubo un avance, hubo un aumento, hubo una mejora, etcétera, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo real que hemos estado viendo en los documentos que han escrito, ¿no? Hemos dicho nuestro documento de investigación. Entonces, entre los objetivos específicos colocaron investigar, objetivo específico uno. Objetivo específico 2, investigar. Objetivo específico 3, investigar no sé qué cosa. Entonces hemos repetido mucho la palabra investigar. Si eso notan que está ocurriendo en su documento, ¿qué tienen que hacer? Hay que buscar sinónimos. Entonces ponen la palabra investigar y ponen sinónimos en internet y les va a salir un montón. ¿Ya? Entonces, también hay que hacer énfasis en el uso del tema de los conectores, ¿no? Y además, ¿por qué? Como consecuencia de, en primer lugar, posteriormente, ¿no? Los conectivos, ¿no? Que haya una secuencia nomás significativa ahí. Entonces, aquí tenemos algunas sugerencias, ¿no? Vamos a decir, perdón, nos hemos saltado de imagen. Quería hacer énfasis. Hasta esta parte estamos hablando de algunas ideas. Por ejemplo, no abuses de los adjetivos, decía este punto. Vamos a decir, no abuses de usar las mismas palabras, no abuses del tema de repetir una palabra continuamente, de usar conectores y otros escenarios que ustedes pueden agregar aquí para que la redacción de su documento fluya muy bien. El siguiente punto es revisa y revisa, ¿no? O sea, nunca vamos a tener un documento perfecto, ¿no? Siempre va a haber algún error, podemos siempre tener una nueva idea de alguna forma de escribirlo o redactarlo. Entonces, hace mucho que hagamos una secuencia de revisiones. El otro punto aquí es, tú lo revisas, tú lo lees y para vos está perfecto. Entonces hay que dar opción a que otra persona también lo pueda revisar. Es mucho mejor. Y mucho mejor si lo revisa una persona que no tiene nada que ver con el área de sistemas, nada que ver con el área de informática. Y si esa persona es capaz de entender el artículo que has redactado, el documento de investigación que tú tienes, o sea, le encanta lo que tú has hecho y entiende de qué trata exactamente, entonces es una buena señal de que tiene una buena revisión. La sugerencia número 5 es no escribas como hablas. Si no, tenemos a veces un lenguaje muy coloquial, ¿no? Entonces tenemos que buscar frases que sean un poquito más técnicos, más profesionales, vamos a decir, no un lenguaje de muy alto nivel que nadie lo puede entender, sino esto tiene que estar orientado
a un público que puede entender el documento que has escrito. De hecho, tú tienes un público en particular que va a leer ese documento, ¿no? Entonces hay que pensar en ese público, ¿no? ¿Cómo lo vas a escribir? ¿Cómo lo vas a redactar? ¿Cómo lo vas a adaptar? Y hay que hacer las pruebas o revisiones con ese público, ¿no? Con a quienes nosotros queremos llegar, ¿no? Hay que saber usar los puntos y las comas, ¿ya? El punto y coma, los dos puntos, el punto aparte. Hay que saber dónde colocarlo y cuándo colocarlo, ¿no? A veces tenemos todo un párrafo redactado y decimos, creo que he puesto solo dos comas, le pondré un hito más. No, no se trata de eso, ¿no? Hay criterios, hay reglas de redacción sobre el uso de puntos y comas, ¿no? El punto aparte, el punto seguido, los dos puntos, el punto y coma, la coma misma. Entonces, esas reglas hay que dominarlas, hay que leerlas y una vez que estamos revisando nuestro documento, hay que ver si estamos siguiendo esas reglas que ahí. Aquí haría bastante énfasis en los errores ortográficos. Realmente un documento bien, vamos a decir que es muy atractivo el tema es tan importante, pero si tiene una mala ortografía y no se usan bien los puntos y los comas, estamos chao. Es horrible ese documento, aunque el tema sea muy atractivo, o sea que es clave, ¿no? Finalmente, no uses palabras rebuscadas, ¿eh? O sea, no necesitas, a veces alguien busca una palabra que necesariamente exige que debes acudir al diccionario. Y algunas veces algunos redactores, algunos escritores populares piensan que hacen bien, pero en algunos casos es un desastre porque las palabras rebuscadas, las que no usamos de uso frecuente, entonces hace que uno se pierda en la lectura y esté más acudiendo al diccionario preguntándose de qué se trata. Entonces creo que estos 7 criterios que les expongo en esta parte son algunas sugerencias de redacción mínimas que deberían de tomar en cuenta al presentar su documento de investigación, es decir, al exponer su documento de investigación para que su compañero lo pueda revisar. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de un artículo científico, ¿ya? O de un documento de investigación científica. Lo que hemos logrado, al menos mi objetivo en este curso con ustedes, ha sido que ustedes puedan elaborar, no voy a decir un artículo científico, ya creo que es muy grande esto, es un título muy grande para nosotros a este nivel. Incluso muchos de mis artículos que he redactado no creo que lleguen a este nivel, ya, porque requerían más investigación. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en este curso es básicamente, mi objetivo ha sido que ustedes puedan expresar un artículo, pero que sea atractivo e interesante para la lectura de algún grupo de personas, ¿no? Lo que hemos hecho en este curso, por ejemplo, ha sido hablar de artículos de investigación o de temas de investigación que tienen que ver con nuestra realidad actual. Y en algunos casos hemos encontrado que incluso pueden ser proyectos de investigación, documentos de investigación científica, que puedan ser sus temas de proyectos de grado, de tesis al final, al concluir la carrera que están inicializando este semestre. Eso sí, en algún momento dado, podría convertirse en un artículo científico. ¿Ya? Entonces, una pauta que quiero darles en esta oportunidad es, uno, una pauta para un super artículo científico es tener un buen título, ¿no? Y este título dice, no puede tener más de 15 palabras, ¿ya? El título no puede tener más de 15 palabras.
Entonces, a contar el título que le han puesto a su documento de investigación. No puede tener más de 15 palabras. ¿Ya? Paso número 2, un artículo tiene un resumen. ¿Ya? Existe un resumen. Y este no debe de tener más de 250 palabras. ¿Ya? Donde dice, ustedes tienen que identificar claramente de qué se trata su investigación. No, no más de 250 palabras. En realidad, para mí es este, este resumen que estamos viendo aquí, ya yo quiero decirles que equivale al objetivo general en nuestro caso, ¿ya? Lo vamos a hacer como equivalente a nuestro objetivo general. Por eso es bien preciso, bien conciso, como dice aquí, no más de 250 palabras. No, yo creo que cumplimos fácilmente ese requisito si lo hacemos como hemos estado haciendo en clase. El siguiente paso es introducción. Ya yo no les he pedido introducción y tienen objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, esos objetivos específicos expresan cómo vamos a lograr el objetivo general. El paso número 4 ya son los materiales y métodos. ¿Ya? En realidad, aquí ya se especifica qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos indagado sobre nuestro tema de investigación. En en nuestro ejemplo, en nuestro documento de investigación, es que cada uno de los objetivos específicos tiene un desarrollo. Ya hemos investigado, hemos redactado para cada objetivo específico. Es como el contenido, el avance del material. Nuestro documento no tiene resultados. Actualmente nuestro documento no tiene resultados. Entonces tenemos el objetivo general, que es el paso. A ver, vamos a hacer un resumen. Tenemos el título de nuestro tema de investigación. Tenemos el resumen que se expresa en nuestro objetivo general. Tenemos la introducción, vamos a decir, en nuestros objetivos específicos. Tenemos materiales y métodos en el desarrollo de cada uno de estos objetivos específicos. Hasta ahí hemos cubierto en el contenido de nuestro material, hasta el paso número 4. Paso número 5 son resultados. Nosotros vamos a incluir en nuestro documento un subtema que se va a llamar conclusiones. Y si quieres, conclusiones y resultados. ¿Ya? Entonces eso va a aplicar para todos. Entonces hay que agregar a nuestro documento conclusiones y resultados. Esta parte de la discusión, el paso número 6, no lo vamos a tener. Vamos a obviarlo porque es un poquito más complejo ese escenario. Y nos vamos a ir al paso número 7, que es la bibliografía, que es lo que también hemos estado hablando en clase. Entonces, en realidad, lo tenemos. Así que ya no hay problema en ese escenario. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este subtema o este título de conclusiones y resultados son las conclusiones de todo lo que hemos hecho ahí. Son conclusiones personales. Bien, una vez vamos a ir un poquito atrás. Quiero ir atrás. Y ya. Hemos dicho que lo que estamos buscando en esta lección es reportar el hallazgo, reportar el resultado de nuestra investigación. Hemos hablado de las sugerencias de redacción, cómo tenemos que redactar nuestro documento, algunos criterios. Hemos mencionado la importancia de algunos contenidos fundamentales de nuestro documento,
hemos visto que claramente estamos un poquito enmarcados en lo que se muestra aquí. Vamos muy bien. Y ahora vamos a hablar de la presentación oral. Normalmente eso es la defensa pública de tu documento de investigación. Es la defensa delante de un auditorio donde presentas los resultados de tu investigación. Entonces, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer una buena exposición oral? ¿Cómo hacemos para hablar bien en público, no? Y aquí viene el gran problema de casi todos los informáticos e ingenieros de sistemas. No les gusta hablar con la gente, no les gusta hacer exposiciones orales. Normalmente vivimos encerrados en nuestro mundo, en nuestro cubículo, y no nos gusta hablar con la gente. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a hacerlo, porque si no sabemos hacer eso, nos puede ir muy mal, ¿no? Nos puede ir muy mal en nuestra carrera profesional. Normalmente ocurre un gran desafío, ¿no? O sea, lo que ocurre ahí, solamente voy a usar el dibujito. Tenemos un ingeniero o una ingeniera que va a desarrollar un producto muy bonito, muy lindo, pero si no lo sabe presentar, si no sabe vender su producto, por muy bonito que sea el producto, jamás va a poder cerrar contratos con los clientes. Entonces es muy importante saber hacer una buena presentación oral, una buena exposición del trabajo que has hecho. ¿Ya? Si tú eres una persona que no le gusta hablar por nada y no lo vas a hacer jamás, entonces tienes que conseguirte un buen socio, un buen compañero de trabajo que sí tenga esas cualidades de saber presentar el producto o el trabajo que has desarrollado y que quieres que el público lo use. Entonces, o lo haces tú o lo hace otra persona. Pero si no tienes esa otra persona y no lo haces tú, por muy bueno que sea tu producto, adiós, no sirve de nada. Entonces, de ahí viene el tema de esta presentación oral, de la importancia que ustedes le tienen que dar a la presentación oral. ¿Ya? Primero, ¿qué hacemos para tener una buena intervención? Lo primero es una muy buena preparación. Tienes que prepararte muy bien, tienes que tener dominio absoluto de lo que vas a hablar, ¿no? No puede ser que por decir algo, ya les voy a poner un ejemplo real y probablemente va a ocurrir. Probablemente va a ocurrir. ¿Ya? Es lo siguiente, ¿no? Ustedes han elaborado su documento de investigación, lo han hecho. Y lo que normalmente hacemos, yo también me incluyo ahí, es que a veces podemos hacer un copy-paste de algunas cosas que hemos encontrado en Internet, pero ni siquiera los hemos leído, ni siquiera nos hemos preparado muy bien. Así que cuando haces la exposición de tu documento, no sabes siquiera de lo que estás hablando. Literal, pasa, ocurre. He visto varias veces, así que no es novedad ese detalle. Por esa razón, hay que prepararnos bien. Tienes que dominar muy bien ese documento. De hecho, les adelantaré que las personas que vayan al examen final, si no aprueban en este segundo parcial que vamos a tener, sus defensas van a ser presentaciones orales. Su examen va a ser una presentación oral de su documento de investigación. Así que está adelantado, ¿ya? Entonces van a defender su proyecto, van a hacer una presentación oral de su proyecto de investigación. Y vamos a ver ahí el dominio de ese tema que tiene. Entonces, hay que prepararse muy bien para cualquier intervención que tengamos para defender nuestro documento de investigación. Segundo, tienen que tener un guión. Ya un guión donde dices, voy a hablar del punto 1, voy a hablar del punto 2, voy a hablar del punto 3 y voy a hablar del punto 4. ¿Ya? Y cada uno de estos puntitos tiene su tiempo, ¿no? Aquí le voy a dedicar 2 minutos, aquí 3 minutos, aquí 1 minuto y aquí el resto del tiempo. Vamos a suponer que tienes que exponer el tema en 5 minutos.
tienes que exponer el tema en 10 minutos. Entonces, en función a eso, armas tu guión. Y cada punto que vas a tocar tiene su tiempo asignado. Si no lo haces así, está muy mal. En vez de un guión para mí, siempre es un mapa mental. Quiero tener mi mapa mental, quiero saber de qué voy a conversar, de qué voy a hablar y empezar a fluir en ese escenario. Entonces, conoces muy bien el documento de investigación, lo expresas en un guión o en un mapa mental y ya estás listo para, más o menos, ya estás listo para la exposición. Una vez que tienes tu mapa mental donde reflejas el guión que vas a exponer, viene el paso 3, que dice aquí, ensaya en voz alta. Tienes que ensayar, tienes que ponerte un cronómetro. Si tu presentación es 5 minutos, entonces tienes que ser capaz de hacerlo en 5 minutos. Si es en 10 minutos, tienes que ser capaz de hacerlo en 10 minutos. En algunos casos dice, puedes grabar tus ensayos, ver en qué te equivocas, en qué fallas, etcétera. Entonces, es un ensayo total, ¿ya? Entonces, esta es otra parte muy importante que debes llevar a cabo. El cuarto punto, habla despacio, no te aceleres, habla lentamente, habla con seguridad, habla con propiedad, ¿no? Para que las personas te entiendan. El otro es utiliza los gestos adecuadamente. Esto también se conoce como usar los ademanes adecuadamente, ¿no? Usar las manos, usar la expresión corporal para comunicar alguna información. Algunas veces uno tiene que comunicar tristeza, otras veces alegría, asombro, y bueno, tiene que saber usar ademanes. Bueno, son 5 consejos, creo, muy básicos que pueden ayudarnos para que podamos hacer una buena presentación, una buena exposición de nuestro documento de investigación. Bien, entonces lo que hemos hecho el día de hoy es, si tenemos un documento de investigación, queremos redactarlo muy bien, queremos que más o menos tenga este cuerpo de contenidos o este índice de temas que acabo de exponerlos ahí. Y también hemos hablado de que es muy importante que tú sepas defender esos proyectos de investigación con una exposición oral, ¿ya? Y para ello hemos comentado un poco de las cosas que hay que hacer. Bien, esa es la parte teórica, ¿no? Esa es la parte teórica que me gustaría mucho que ustedes conozcan, lo repasen, lo investiguen. Y bueno, se los voy a publicar el día de hoy también todo este contenido, ¿ya? ¿Nuestro documento tendrá introducción? No, hemos dicho que la introducción sería lo que equivale a los objetivos específicos, ¿no? Anthony dice, Inge, no entendí algo. ¿Qué no entendió? Eso ya no puedo adivinar, ¿no? Entonces, si escriben sus preguntas, estaría muy bien. Bien, entonces, si tienen preguntas, pueden escribir en el chat ahora para ir avanzando, ¿no? Una consultita, por favor. Sí. Entonces, si podríamos volver a sus tarjetas educativas, la penúltima tarjeta donde están los pasos, donde dice introducción, metodología, conclusiones, etcétera. Ok, a ver, lo voy a compartir otra vuelta. Esta es, ¿no? ¿Está bien ahí? No ha compartido la pantalla ahora. Pueden verlo, ¿no? Sí, esa es, profe. Considerando lo que nos ha indicado, profe, y si le he entendido bien, entonces mantenemos lo que hemos hecho, el título, la introducción hay que omitir, hay que considerar resultados, profe, pero en la conclusión, así está bien como lo he entendido. Voy a resumir, y estaba muy claro, ¿ya? A ver, voy a poner el punto. El título
nuestro título de investigación no debe tener más de 15 palabras. Entonces, todos a mirar, a contar cuántas palabras tiene, ¿ya? Entonces hay que mejorar el título si corresponde. El resumen, este paso 2, equivale al objetivo general. En vez de resumen, en nuestro documento dice objetivo general. Y dice no más de 250 palabras, es lo que hablamos el día de ayer, ¿no? O la clase anterior, que no deben ser varios párrafos, basta que sea un párrafo bien conciso. Introducción equivale a nuestros objetivos específicos, todos los objetivos específicos. Materiales y métodos, el paso número 4, equivale a desarrollar cada uno de los objetivos específicos, el contenido, el desarrollo de cada objetivo específico, el subtema con todo su contenido, como hemos hablado. Luego hay que agregar, esto no tenemos. Esto no hay, creo, en ningún documento que he visto, creo. Había uno que otro que estaba más completito también, pero bueno. Tiene que haber un subtema mínimo que diga conclusiones y resultados. Esas son sus conclusiones propias. No vamos a tener el paso 6, que es discusión. Esto no hay, ¿ya? Pero sí en algunos artículos se requiere que haya. En el nuestro no va a haber. Si quieren colocarlo, colóquenlo. Pero no es obligatorio para mí. Pero sí bibliografía, que ya lo tienen la gran mayoría. Entonces, ese es el contenido. Espero haber respondido. Inge, el tema del cuestionario, entonces, ¿podemos o no podemos incluirlo, no es cierto? El tema del cuestionario, de la entrevista, que algún rato ha habido algunos chicos que me han planteado, es algo que ustedes ejecutan, ¿ya? Hacen las entrevistas, pero las conclusiones de esa entrevista están en el documento. Por decir algo, ¿no? ¿Ha sido efectivo la aplicación de las aulas virtuales en esta época? En ese subtema dice, según la entrevista, la encuesta que he llevado a cabo, he tenido estos resultados. Entonces, no ha sido efectivo. O dicen, sí, ha sido súper efectivo. Pero ahí hacen el desarrollo, ¿no? Es parte, ¿no? O sea, no quiero que me publiquen las respuestas, no publiquen el formulario, no publiquen las respuestas que han dado, sino el resumen, las conclusiones de esa tarea. ¿Está bien? Y una consulta, si en uno de mis objetivos específicos dice realizar una entrevista, ¿coloco sus respuestas o ya no? Por eso, has hecho la entrevista, se ha ejecutado la entrevista, has preguntado a varias personas, entonces simplemente en esa parte dices, se ha efectuado la entrevista, estoy haciendo algo sencillito ya, se ha efectuado la entrevista a 20 personas y han dicho, y las respuestas han sido así, básicamente los resúmenes, ¿no? 5 personas han dicho que ha sido buena, 6 personas han dicho que ha sido mala, 3 personas no saben, ¿no? Ya las conclusiones. Eso sería. Deme un segundito, por favor, un segundito. Bien, excelente. Entonces, no sé si respondí con eso a sus preguntas. ¿Tienen alguna Inge, otra una última duda? consulta, por favor. Gracias. Quería consultar sobre este tema de las conclusiones.
si la tengo claro, digamos, tendría que la conclusión decir, digamos, cómo es solucionar el problema que me plantean en el objetivo general, ¿no es cierto? O sea, en pocas Sí, palabras. ¿Y sí, cuánto, sí, sí, correcto. Me parece mejor, qué tan sí. extenso tiene que ser la conclusión, y Bueno, la verdad yo se los dejaría a su criterio, pero normalmente basta con un párrafo de 5 líneas a 10 líneas, no más, ¿no? 5 a 10 líneas de un párrafo. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué piensan? ¿O cómo ha cambiado su manera de ver las cosas también, ¿no? ¿Qué han aprendido, ¿no? O sea, por decir algo, a mí me gustaría escuchar cómo, a ver, vamos a suponer, ¿no? Había un chico que estaba investigando acerca de inteligencia artificial. Pucha, en base a lo que he leído, me gustaría ese campo, profundizar, cosas así, ¿no? Me parece muy importante esto, ¿no? Ya es una conclusión personal propia de ustedes, ¿no? Eso sí tendría mucho más valor que me digan que la inteligencia artificial es algo impresionante, qué sé yo. Pero me gustaría una conclusión. ¿En qué les ha afectado a ustedes? Ese sería el punto. ¿Cómo les ha cambiado su visión del mundo el haber hecho esa tarea? ¿No? Eso sería genial. Una consulta eh, sobre las entrevistas. No debo colocar el nombre de las personas entrevistadas, ¿verdad? ¿O sí se debe poner? No, no es necesario. No es necesario. Ok, Muy bien. Excelente. Entonces, chicos, ¿saben qué? A mí me gustaría, ah, dicen, puse mis conclusiones por puntos. Está bien. Punto uno, punto dos, punto tres, otra vuelta, punto cinco y ya. Punto siete, sería mucho, pero hasta un punto cinco está bien. Bien, ahora me gustaría otra vuelta, aunque parece que ya lo hicimos. Eh, es el siguiente punto, ¿no? Todos los que están ahorita en la clase, eh, todos ya tienen sus revisores. ¿Hay alguien que le falta? Es su momento de pronunciarse. Lo debe hacer ahora, porque el lunes ya no cuenta, ¿no? Bien, de todas formas, voy a publicar en Classroom las fechas. Voy a publicar, como hemos dicho, el día viernes, todos deberían publicar su documento final para la revisión de su compañero. Y el día lunes publica ya las observaciones su compañero. Para la final, ¿no? Los que no aprueben con el segundo parcial, esas observaciones que ha hecho su compañero sí o sí lo van a tener que revisar más adelante. También voy a publicar algunas actividades que tienen que ver con algunas revisiones de videos, mirar algunas cosas antes del examen, ¿ya? Entonces, voy a plantear algunos ejercicios, también podrían estar atentos a ello. Bien, pero lo voy a hacer también por el chat y también por Classroom, entonces va a ser conocimiento de todos ustedes. Bien, chicos, hemos terminado de esta manera esta clase. Ahora voy a preparar algunos materiales en algunas cosas que se van a requerir para llegar al examen, que es el día miércoles, ¿no? Entonces, no se olviden, día lunes, revisión cruzada, día miércoles, el examen, ¿ok? Muchas gracias, chicos, que les vaya muy bien. Vale. Ah, me estaré yo.